Hola hermanitos, ¿cómo están? Le doy muchas gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en este curso. Iniciamos básico F y le doy las gracias al Señor porque ya es un escalón más en nuestra vida cristiana. También le doy gracias a Dios porque nos ha permitido, a pesar de tener pruebas en nuestras vidas, de que hemos tenido momentos difíciles, algunos tristes, el Señor ha estado con nosotros en todo momento. Le doy gracias a Dios por sus familias, por ustedes, por nosotros los que exponemos. Le doy gracias porque ha tenido gran misericordia por nosotros y un gran amor. Y le pido que le siga dando fortaleza y valor para seguir adelante y no desmayar. El Señor nos ama y quiere siervos que no sean cobardes, sino que sigamos adelante, porque no nos dio espíritu de cobardía. Y más en estos tiempos que debemos de estar preparados. En estos tiempos donde hay mucha confusión, mucha desinformación, y nosotros tenemos que estar preparados, no solo para no tambalear nosotros, sino también para llevar la palabra a otros y sacarlos del error. Le doy las gracias por su vida, hermanos y hermanitas, y le doy gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente juntos. Así es que les pido que oremos para que Él bendiga y Él guíe la enseñanza, no solo de este tema, sino del curso, y que nosotros podamos serle fieles en cualquier momento y que no haya nada que nos estorbe para seguirnos no solo preparando, sino para buscarlo a Él y para servirle a Él. Que seamos siervos, servidores, oidores y que además llevemos la palabra en nuestra vida para que otros tengan también la oportunidad que nosotros hemos tenido de ser libres, ser salvos, ser sanados, consolados y amados por nuestro Señor. Les pido que me acompañen en esta oración. Señor mío, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias porque nos permites estar nuevamente juntos. Señor, gracias porque podemos seguir aprendiendo, porque tú eres nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro pastor, nuestro soberano. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano. Y te pido de todo corazón, Señor, que seas tú quien haga y lleve esta lección. No yo, Señor, yo me hago a un lado. Yo te pido, Señor, que nos enseñes, Padre, y que la palabra quede en nuestro corazón y en nuestra mente y la vivamos. La compartamos a otros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos. Bienvenidos y empecemos. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? Vamos a iniciar con el tema oración por dirección. Hemos hablado mucho de oración y debemos de empezar a seguir practicando, seguir buscando esa relación con el Señor por medio de la oración. Sé que a veces es difícil y a veces no somos constantes o nos desanimamos o nos enfriamos, pero debemos de retomarlo. Todos los días pedirle al Señor
que no nos suelte. Nosotros somos los que nos soltamos, pero como el Señor es tan hermoso, nuestro Dios es tan maravilloso, y Él cumple los pactos que hace con nosotros. Si nosotros le pedimos que no nos suelte, no nos va a soltar, no nos va a dejar. A veces nos va a hablar dulcemente o a veces nos va a tener que corregir si seguimos insistiendo en dejarlo o apartarnos, ¿verdad? Porque nos ama, no nos va a dejar ir tan fácilmente de su lado. Ya si nosotros nos empeñamos, pues tampoco Él nos va a retener. Pero aquí lo importante es no dejarlo. Y si llegamos a dudar o llegamos a menguar, no, hagamos todo lo posible porque no sea así. Nosotros debemos de buscar esa relación con el Señor constantemente. Y entonces, por eso vamos a ver por qué es tan importante la oración con una dirección. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Bueno, nuestro objetivo es aprender, anhelar y someter nuestra voluntad a Dios a través precisamente de la oración. Nosotros debemos de querer hacerlo. Si no, no va a funcionar. El Señor no nos va a obligar a hacerlo. Nos ama demasiado y es muy caballeroso y lo sabemos. Entonces Él no espera que nosotros, por propia voluntad, nos sujetemos a su voluntad. ¿Y cómo va a ser? Pues a través de la oración, a través de escuchar su voz, de anhelar escuchar su voz. Entonces nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a Dios a través de nuestra relación con Él, con la oración. Sé que es difícil porque algo que nos caracteriza es que somos rebeldes, no tenemos disciplina, nos cuesta trabajo, a veces dudamos y bueno, pues esta es la oportunidad que tenemos para que rectifiquemos todos. ¿Qué es dirección? Dirección es consejo, es una definición de consejo, enseñanza o encaminar a alguien o a algo. Y me gusta mucho esta definición porque describe lo que el Señor pretende hacer con nosotros, aconsejarnos, enseñarnos, encaminarnos, como un padre que es nuestro papá. Y como nos ama, no nos va a encaminar a hacer algo mal. Todo lo contrario, Él busca nuestro bienestar. Fíjense que esto me recuerda que, bueno, ustedes saben que soy maestra y en la escuela que trabajo nos apuntaron a un diplomado a los maestros, pero el diplomado lo teníamos que ir a tomar a una escuela que está ahí por la López Portillo, por ahí, por esa avenida. Y pues ninguno de nosotros sabía llegar, la verdad. Nos organizamos y pues nos fuimos en un carro unas y en otro carro otros. Y a mí donde me tocó, pues ninguna sabíamos cómo llegar. Pero ahora con la tecnología y pues, obviamente mis compañeras son más jovencitas que yo, manejan más ahora la tecnología, pues utilizaron el GPS. Y yo la verdad me maravillé porque pues ponían el celular con el GPS y era la voz programada decía, vete derecho hasta la avenida tal, cruzas o te das la vuelta a la izquierda en la calle fulanita de tal, y pasas un puente y así va dando las instrucciones tan fielmente, tan específicamente, que la verdad no nos perdimos, al contrario, llegamos muy, muy puntuales. Y eso me gustó porque dije,
bueno, si yo hubiera tomado un camión y me hubiera aventurado a venirme yo, pues lo probable es que a lo mejor me hubiera tardado y me hubiera a lo mejor perdido buscando la calle y haciendo muchas cosas para poder llegar a la escuela, ¿no? A donde íbamos a tomar el diplomado. Y así pasa. Si nosotros íbamos obedeciendo la voz del GPS, una voz desconocida que no conocíamos, y lo íbamos siguiendo fielmente, creyendo que nos iba a llevar a llegar a nuestro destino sin ningún problema, ¿cuánto más debemos de creer que la voz de nuestro Señor, nuestro Papá, nos va a llevar en una buena dirección, que nos va a enseñar y a encaminar por el camino, que nos va a ahorrar muchas situaciones, errores, malas decisiones, problemas, ¿sí? O angustias, sufrimientos. Si fuéramos así como somos para seguir un GPS, yo creo que nos ahorraríamos muchas situaciones que nosotros mismos nos buscamos. Y por eso me gustó este tema, porque te enseña o te muestra que si empiezas a confiar en el Señor, Él te va a guiar bien, ¿sí? Y pues, aunque cueste trabajo, hay que intentar, hay que esforzarnos de poner nuestra voluntad en sus manos. Nuestro versículo base es Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Vamos a aclarar el de temer. Temer no es de tenerle miedo. No, temer a Jehová es tenerle respeto, amor, confianza, ese respeto reverencial. Saben, cuando yo era joven, estaba niña y jovencita, me encantaba cómo tratábamos los jóvenes a nuestros papás en ese entonces, con mucho respeto, un respeto de amor, un respeto reverencial. Llegabas y le decías, buenas tardes, papi, mami, le dabas un beso en la frente, obedecías sin chistar, sin ser grosero, sin torcerles la boca, eh, te acercabas con un respeto a ellos a platicarles las cosas, pero siempre guardando ese amor, esa reverencia a tus padres, cosa que ahora ya no se da mucho. Me da tristeza, como maestra lo veo, que los niños y los jóvenes de ahora son muy irrespetuosos con sus papás. Si no los tutean, les hacen muecas, desobedecen o se tardan en obedecer, acondicionan. Entonces es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente. Y con nuestro papá Dios es ese temor de respeto, de reverencia, de amor, de obediencia, de sujeción, pero no por miedo, sino porque es nuestro Padre y debemos de respetarlo. Y ese temor es reverencial. A eso se refiere. Y andar en sus caminos. ¿Por qué? Porque obedecemos. ¿Sí? Cuando un papá antes te decía o te daba un consejo, tú obedecías. Yo recuerdo que me decía mi papá, cuando salía con mis amigos o con mis compañeras a algún lugar, me decía, aquí estás a las 9 de la noche. Y no importaba la edad que yo tuviera, mientras estaba bajo el techo de mi padre, porque él y mi mamá, pues eran los dueños de la casa, ellos mantenían la casa, yo estaba bajo su autoridad. Entonces yo respetaba esa regla
me divertía lo que más pudiera y a las 9 yo tenía que estar en casa por amor, por respeto, no por miedo. Y eso es lo que debemos de hacer con nuestro Padre, amarlo y respetarlo. Y si intentáramos todos, incluyéndome, claro, de respetar sus mandatos, otra cosa sería, ¿verdad? Debemos de intentarlo, debemos de esforzarnos, debemos de anhelarlo, andar en sus caminos, por amor a Él. Bien, al hablar de andar en sus caminos, pues estamos hablando también de someter nuestras actividades. Sí, nuestras actividades seculares y no seculares. Por ejemplo, los trabajos, ¿no? Yo conozco a alguien que amo mucho, que es mi esposo. Él siempre me ha dicho que no trabaja para el hombre, trabaja para Dios. Y cualquier trabajo que él ha hecho lo hace muy bien, excelente. Busca la forma de hacerlo lo mejor que puede, con los dones que el Señor le ha otorgado y las habilidades. Y eso me ha gustado durante todo este tiempo y he aprendido eso, que cada vez que vayamos a hacer un trabajo, no es para el hombre, es para Dios. ¿Y saben qué? Hay bendición, porque te hace hacer el mejor, el honesto, el servicial, el acomedido. Es muy bonito que veas en las personas a quienes les estás trabajando a Dios, porque en realidad es a Él a quien le estás dando tu trabajo, ¿sí? Si eres un pintor y te van a pagar por pintar la casa, pues hacerlo bien. ¿Por qué? Porque en realidad le estás trabajando y estás entregándole con amor ese trabajo a Dios. Él te dio la habilidad de ser un pintor. Si tú, por ejemplo, eres un administrador, pues administrar con honestidad, porque estás administrando algo que el Señor en confianza te lo está poniendo a ti. No importa que tu jefe en la tierra sea otra persona, pero tu jefe celestial es nuestro Señor. Y si tú le entregas las actividades, tus actividades a Él, vas a ser no solo prosperado, sino bendecido. Y vas a dar un testimonio tan grande que entonces se va a cumplir la palabra cuando dice que debemos de ser luz, ¿sí? En medio de este mundo. Porque van a decir, oye, mira, esta persona es honesta, es servicial, es trabajadora, es puntual. Y es una manera en que ellos empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué es así? Me agrada que sea así. Le voy a tener confianza y voy a procurarla tenerla a mi lado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tú estás trabajando para Dios. Estás siguiendo los estatutos, las leyes que el Señor nos da para seguir. Ser honestos, misericordiosos, bondadosos, ¿sí? Todo lo que Él nos ha entregado en su palabra. Y yéndonos a Efesios 6:6, dice, para corroborar, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y créeme que uno obtiene muchas bendiciones y reconocimientos que no son para nosotros tampoco, son para la honra y gloria de Dios, porque todo lo que hacemos es para Él, para su gloria, para que la gente vea que sí hay un Dios verdadero y que está con nosotros y que puede estar con ellos si ellos
lo ven en nosotros, ¿verdad? Entonces, es someter nuestras actividades. Yo sé que a veces es cansado, a veces te da tristeza porque estás sirviendo en lugares donde hay mucha deshonestidad, pero allí tú tienes la oportunidad de enseñar lo contrario, de mostrar lo contrario. Y hay que aprovechar de que tenemos a un Señor de señores a nuestro lado, a un Rey de reyes, a un soberano, que es nuestro Dios. ¿Qué también debemos de someter? Nuestras decisiones. Qué difícil es hacer eso. Se los digo por experiencia. O sea, uno dice, sí, sí vamos a someterle, sí vamos a poner las decisiones en manos de Dios, pero en realidad no lo hacemos. Hay que ser sinceros, pero hay que intentarlos, hay que esforzarnos, someter nuestras decisiones a la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él sabe lo que va a pasar. Claro, Él nos respeta y permite que decidamos, o sea, tampoco quiere robots el Señor, si no, pues no habría nada de esto en este mundo, nos hubiera hecho como robots, ¿no? Nosotros los hombres somos muy chistosos, nos quejamos de que Dios no hace nada por nosotros en el mundo, pero el mundo está así por nuestras decisiones, porque el hombre así lo ha decidido. Dios no te manda a tener guerras. El hombre decide guerrear, pelear y hasta por cosas vanas, ¿no? Dios no decide que, que tú te deshagas de tu hijo o que abortes, ¿verdad? Esa decisión la estás tomando tú. ¿Y después qué pasa? Arrepentimiento, remordimiento, frialdad, sequedad, porque tomamos decisiones malas. Por eso está como está nuestro planeta. Ojalá de veras pudiéramos o deberíamos de poner nuestras decisiones en manos de Él. Nos encaminaría, nos diría, nos aconseja, nos advierte. Por eso es necesario someter nuestras decisiones. Él conoce lo que nos conviene, que puede ser bendición en nuestra vida. Y esto me recuerda a un pasaje en la Biblia cuando Lot y Abraham deciden separarse, porque ambos ya tenían muchísimo ganado y muchísimos siervos y se peleaban en la tierra, en la parte que estaban conviviendo o habitando juntos, pues se peleaban por los pastos y deciden separarse. Y Abraham le dice a Lot, escoge a qué dirección te vas a ir y yo me iré a la parte contraria de donde tú te vayas. Y Lot, en vez de orar y decirle al Señor, mira, tengo la decisión de irme hacia allá, hacia el oriente. Señor, ¿es lo correcto? El Señor lo hubiera aconsejado y lo hubiera hecho. No, no, hijo, no te conviene. Allá están las ciudades donde ahorita hay anarquía, donde hay mucho pecado, donde vas a tener angustia, preocupación. Pero no lo hizo Lot. No oró y no consultó al Señor. Tomó la decisión por sí mismo y se dejó guiar por lo que vio en sus ojos. Y a veces así nos pasa. Nos guiamos por los engaños del mundo, por el oropel del mundo y tomamos malas decisiones. ¿Y qué sucedió con Lot? Bueno, pues ustedes ya conocen todo el pasaje, que se va a Sodoma, a Gomorra a vivir y pues es destruida ese lugar. Él se tiene que salir y pierde a su esposa, ¿verdad?
y se tiene que ir a ocultar con sus hijas a unas cuevas. Entonces, debemos de tener cuidado y debemos de aprender a someter nuestras decisiones al Señor. Reflexionemos cuántas veces hemos tomado decisiones y nos ha salido mala decisión. Vayamos a primera de Samuel 14, pasajes 6, del 8 al 10 y 12. Yo les recomiendo que lo lean con calma en casa, esos pasajes. Yo hice un extracto de esos pasajes para indicarles lo contrario de lo que hizo Lot. Vamos a ver a Jonathan, al amigo de David, del rey David, hijo de Saúl. Él había consultado al Señor y en ese momento estaban teniendo guerra con los filisteos. Él estaba solo con su paje de armas y miren lo que le dice. Jonathan le dijo a su paje de armas que fuera hasta donde estaban apostados sus enemigos, indicando que confiaba en Jehová, pues iba con ellos. Luego le dijo que si los hombres contrarios le dijesen, subid a nosotros, quería decir que Jehová los respaldaba. Y efectivamente, Jehová los respaldó y Jonatán solo con su paje pudieron vencer a la primera parte de la guardia de los filisteos. Dios iba con ellos, pero él ya había consultado esa decisión con el Señor. Si nosotros aprendemos y empezamos, que no es tarde, hermanas, no es tarde, tenemos que intentarlo, a aprender en la oración, a someternos, a buscar someter nuestra voluntad, nuestras actividades y decisiones a nuestro Señor, vamos a ser más que bendecidos. Porque hay veces que tomamos decisiones que nos llevan a tener frustraciones, angustias, problemas, dolores, etcétera, ¿verdad? Aprendamos y busquemos someter nuestra voluntad a Dios. Pedir instrucciones. Bueno, cuando vamos a armar un aparato, yo recuerdo hace muchos años, teníamos muchas ganas de un estéreo y compramos un estéreo. Empezaban a venir los estéreos modernos, ¿no? Casi digitales, todavía eran entre mecánicos y digitales, entonces traían instructivo. Y pues se nos hizo muy gromosos, los seres humanos somos bien chistosos, nos da flojera leer los instructivos. Y entonces la verdad no lo leímos, llegamos, medio lo armamos como entendimos, lo conectamos y wow, tuvimos problemas porque no lo podíamos, no encendía, no, una de las partes digitales de los cassettes no funcionaba. Y la verdad fue muy duro hacerlo realmente funcionar bien ese estéreo, con el riesgo de hasta recién nuevecito descomponerlo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tú no sigues instrucciones para armar lo que sea? Pues te queda mal, con el riesgo de descomponerlo o de que no funcione al 100% óptimo. Te enojas, quieres demandar al, al vendedor, al fabricante, cuando en realidad tú eres el de la culpa, ¿no? Por no leer las instrucciones. Así pasa con el Señor. Tenemos que pedirle instrucciones para hacer las cosas. Decirle, así como el GPS que nos iba dando instrucciones de cómo llegar a la escuela, así pedirle esas instrucciones al Señor. Y en Jueces 13:8 precisamente vamos a ver que está
un padre pidiéndole instrucciones al Señor. Dice así: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hagamos de hacer con el niño que ha de nacer. Le está pidiendo instrucciones al Señor, que se las da, por cierto. Estamos hablando de Manoa, el padre de Sansón, ¿sí? Porque Sansón ya estaba dado y elegido por el Señor para ser juez de su pueblo de Israel, ¿verdad? Y le estaba pidiendo instrucciones. Otro que pidió instrucciones, y está en Primera de Crónicas 14, vamos a leer el 14:15, fue David, ¿sí? Donde le pedía instrucciones al Señor de cómo vencer al enemigo, ¿verdad? Cómo vencer. También él estaba en guerra contra los filisteos y el Señor le dijo, ¿cómo? Porque David consulta a Dios, ¿sí? En Primera de Crónicas 14:15. Dice así: David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras de ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. E hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Fíjense nada más, David le consultó al Señor. Y el Señor le dio las instrucciones, y David las siguió tal cual, y le dio la victoria. Si nosotros le pedimos instrucciones, el Señor nos las va a dar, y nos las va a dar precisas, buscando obviamente nuestra bendición, protegiéndonos, guardándonos. Ahorita, por ejemplo, el Señor es muy lindo con nosotros. Estamos siguiendo las instrucciones que dio a nuestro pueblo por medio del gobierno, de nuestros gobernantes, de cómo usar el tapabocas, pero bien. O sea, no es tapar nada más la boca, sino desde la parte de la nariz, del tronco, del hueso de la nariz, todo lo que es la boca hasta la barbilla. Cuando salgamos, ¿sí? Que nos lavemos las manos constantemente, que seamos muy aseados, que mantengamos una distancia con las personas, que los que nos podamos mantener en casa lo hagamos, y los que trabajan, seguir esas instrucciones. Si hiciéramos caso de esas instrucciones, no tendríamos ahorita tantas personas fallecidas. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que seguirlas y mostrárselas a otros. Dios nos está dando instrucciones en todo momento porque nos ama, porque nos cuida. Hay que seguirlas. Y si nosotros le pedimos y le sometemos nuestras decisiones, Él nos da instrucciones en nuestras actividades. Él nos da instrucciones en nuestro servicio para Él, ¿verdad? Él nos da esas instrucciones, pero hay que pedirlas. Bien, ¿qué enfrenta nuestro Señor al someter o querer someter nuestra voluntad a Él? Bueno, también la voluntad de Dios enfrenta alternativas que
tanto nosotros como el enemigo queremos dar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que Dios nos propone o nos está aconsejando o nos está dando instrucciones y nosotros como buenos samaritanos, tenemos nuestras propias alternativas, ¿no? El Señor nos aconseja, nos dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a hablar de que nosotros a veces creemos que lo que proponemos es mejor y podemos resolver los problemas, ¿sí? Mejor que Él. Yo me acuerdo que en un momento que teníamos una situación, mi esposo y yo le pedía que cambiara a mi esposo. Decía, cambia a mi esposo, Señor, y transforma a mi esposo, y mi esposo, y mi esposo, y bueno, mi esposo, ¿verdad? Pero el Señor estaba tratando conmigo, no con mi esposo, a la que tenía que cambiar primero era yo. Y yo era la que buscaba las alternativas. Ay, bueno, sí, le voy a seguir pidiendo a Dios que cambie a mi esposo, y mientras yo voy a prácticamente obligarlo, ¿no? A que haga esto. O le decía, oye, ¿por qué no haces aquello? O sea, o dejaba que el Señor me diera la alternativa, o yo pensaba que era mejor lo que yo decía. Hasta que dejé y entendí que la alternativa de Dios era mucho mejor. ¿Y cuál fue su alternativa? Perdón. Cambiarme a mí, tratar primero conmigo. Fue maravilloso porque en cuanto empecé a cambiar, créanme hermanos que empezó a cambiar mi relación matrimonial, mi relación con mi esposo. Era la alternativa del Señor, era su voluntad. Él sabía por dónde atacar y yo tenía que seguir esa orden. Pero no, yo decía, no, yo es que yo mejor creo que es mejor tratarlo a él y decirle a él y que haga esto y que haga el otro. Y lo único que hacía era entorpecer y recrudecer, ¿no? Las cosas entre él y yo. A veces nosotros pensamos que nuestras alternativas son mejores. Y vayamos a Romanos 8, 5, 7. Vamos a Romanos 8 y vamos a leer del 5 al 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así es. ¿Cómo nos vamos a sujetar si todo el tiempo estamos pensando que uno tiene la razón? Que uno tiene mejores alternativas o tiene mejores consejos para arreglar los problemas que Dios. Y es lo que está pasando en el mundo. Créanme que si los hombres oráramos, nos arrepintiésemos y le pidiéramos dirección, no tendríamos preocupación del smog, ni desde el deshielo, ni el calentamiento global, ni la hambruna, ni las guerras, ni las pandemias, ni la violencia que hemos generado. Esas son las alternativas que el hombre, los humanos, hemos propuesto. Dios nos daba otras alternativas, pero no lo escuchamos. No nos sujetamos a la ley del Señor, a los estatutos. ¿Cuáles son esos estatutos o leyes? Bueno, pues vamos a recordar unos, ¿no? Por ejemplo, no robarás.
Ese es uno, es una alternativa que nos está dando el Señor. Si no robáramos, si no fuéramos deshonestos, si fuéramos equitativos, no existirían ricos ni pobres. Todos tendríamos casa, alimento y lo necesario para vivir tranquilos. Y, y es un ejemplo nada más. Pero nosotros tenemos, como hijos de Dios, que aprender a escuchar y no buscar alternativas nosotros mismos. Porque lo único que hacemos es entorpecer y alejar o retardar una bendición. ¿Qué otras alternativas hay contra la voluntad de Dios? Las que da el enemigo y que desafortunadamente nosotros escuchamos. Un ejemplo, vayamos a Génesis 3. Génesis 3, del 3, 4 al 6. Dice así: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, aquí está teniendo una plática Eva con la serpiente, con el enemigo. Y le está dando una alternativa engañándola. Sabía que a la hora de comer el fruto de ese árbol que estaba en el huerto, ella iba a morir porque iba a conocer el pecado. Iba a saber lo malo. Ella ya conocía lo bueno, pero iba a conocer ahora la parte mala. Y entre esa parte mala la desobediencia, la rebelión. Dios les había advertido, les había dicho, o sea, no los engañó, les dijo, coman, y les dijo la verdad, porque si comen de ese fruto, van a morir. Y sin embargo, escuchó el consejo del enemigo. Y en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y no solo es una alternativa del enemigo que nos lleva a muerte y destrucción, sino que hace que jalemos a los demás. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un problema grave? Y llegan los disque amigos. Digo, yo lo viví en el colegio, no como ahora tan grande que está ahorita la situación. En mi época era la bebida, ¿no? El alcoholismo muy fuerte. Y nos decían, no, pues si tienes un problema, pues vamos a tomar pues, una cerveza, 2 cervezas. Y así se iban y encandilaban al chico o al chico, porque en ese entonces todavía las mujeres, todavía las mujeres éramos más recatadas, no sumisas, recatadas. Y le agradezco a Dios porque éramos como más pensantes en el aspecto de qué nos hacía bien y qué nos hacía mal. ¿Y qué sucedió? Alcoholismo. Y destruye a la familia, a los padres, a los esposos, a las esposas. Ay, perdón. Y entonces eso es lo que pasa. Vayamos a Primera de Crónicas 10:13.
Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una adivina. ¿Qué pasó ahí? Consultó a una adivina. Los adivinos consultan a demonios. Saúl a fuerzas quería hablar con el profeta Samuel, que nunca fue con él. Un engaño del enemigo. ¿Cuántas veces vamos y consultan, desafortunadamente, las personas las engañan con las cartas, con la lectura de manos y todo eso? Para escuchar mentiras. Y las creen y las llevan a cabo. Son alternativas que el enemigo les da, pero son mentiras que los llevan a perderse aún más, a no escuchar la voz de Dios. Debemos de tener cuidado cuando el enemigo habla, no escucharlo, tajantemente no. Buscar más bien el consejo del Señor en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. A mí me gusta porque en las damas de oración, sí, creo que fue allí. No me acuerdo dónde fue o en una reunión de oración donde pedían que oráramos para que los jóvenes que están decidiendo por una carrera. Es muy bonito. A mí me hubiera gustado orar por mi carrera, aunque el Señor en su gran misericordia, como no lo conocía, Él ya me había escogido mi carrera. Pero me hubiera gustado todavía mucho más, porque pues hubiera sido más, digamos, como más de revelación, ¿no? Y la verdad, es bonito pedirle al Señor dirección por una carrera. Y yo he oído testimonios de jóvenes, que ya algunos ya están hasta trabajando, ya están casados, que pidieron consejo para su carrera, pusieron las carreras que les gustaba y el Señor les aconsejó y tomaron la carrera donde son exitosos, felices, tienen paz, dan testimonio, trabajan muy bien. Cuando tú le pides y pones tu voluntad, decisiones, consultas al Señor. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ojalá nos esforcemos a hacerlo. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Pero ya, ¿no? Bien, y para ello, pues vamos a pedirle sabiduría al Señor. Vamos a pedirle sabiduría. Me encanta porque en 2 de Crónicas 1, 10a, habla Salomón a Dios pidiéndole eso, sabiduría. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Él necesitaba sabiduría para gobernar un pueblo tan grande como Israel. Es muy difícil gobernar. Entonces, es lo que él hizo, pedirle sabiduría a Dios. Y en Santiago 1:5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es maravilloso. El Señor te da. Hay que pedir dentro de su voluntad. Y la verdad, Él otorga lo que tú pides, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. ¿Y qué está dentro de su voluntad? Lo que te va a bendecir, lo que te va a ayudar, lo que te va a hacer feliz. Las cosas obvias de la voluntad de Dios. Dios nunca se equivoca, sus planes son perfectos. Y sí es cierto. Y en
En Jeremías 29:11 dice, Nueva Traducción Viviente, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene planes. Yo los invito a leer Ruth, donde Él planea cómo Ruth conoce a vos. Y la verdad me gusta mucho porque es como un cuento de la princesa y el príncipe, ¿no? O sea, de amor. Es una historia de amor, donde Ruth conoce a vos y vos la toma bajo su protección y hace todo lo posible para que ella sea su esposa. Y no solo eso, sino protege también a Noemi, suegra de Ruth, porque ella había enviudado esta Ruth. Es una historia hermosa que les recomiendo y les dejo el versículo 3, el capítulo 3, versículo 7, 9, 16 y 18. Pero eso ya estaba planeado porque el Señor, de allí, de esa unión de Ruth con vos, iba a seguir el linaje para cumplir la profecía. ¿Cuál? La de mi Señor Jesús. ¿Verdad? Mateo 2. Vamos a Mateo 2. Vamos a Mateo 2. Y vamos a leer el 13 y 19 y 20. Dice así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El Señor ya había planeado hablar con José y salvar a Jesús, porque Herodes, al estar enterado de que venían unos magos a adorarle, le dio celo. ¿Cómo? ¿Alguien que no fuera de su familia iba a ser rey de Israel? Aunque él consultó a los escribas y le dijeron de la profecía. Sin embargo, no lo iba a permitir, pero Dios planeó proteger a Jesús, hablando con José. Y vean aquí, José sigue las instrucciones de Dios. ¡Wow! Tampoco no está padre. Vayamos a 19:20. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Qué pasó aquí? El Señor ya tenía planeado Él salvarlo, Él guardarlo del peligro, y luego regresarlo a su pueblo, a Israel. Los planes son perfectos de Dios. Jesús tenía que cumplir el venir a salvarnos y Dios lo protegió. Y lo más hermoso es que tanto María como José siguieron las instrucciones del Señor. La Biblia como nuestra guía, ¿verdad? La palabra de Dios es como una luz que nos guía, es nuestra guía, es el instructivo, ¿sí? El Señor nos ha dado esa guía manual para seguir las instrucciones, para nuestra vida, para conocer más de Él, su corazón, lo que tiene para nosotros, sus promesas, la esperanza. Muchos critican la palabra,
Pero solo de leerla, solo nada más con el ver las instrucciones, no son de un ser humano. Un humano no piensa así como te dicen, perdona a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos. No es cierto, nosotros lo primero que es enojarnos y buscar la manera de dañar y que le pase algo malo y se lo deseamos, ¿no? Él nos está dando una guía allí para bendición de nuestras vidas, para tener una relación con Él, para conocer el camino, para reconciliarnos con el Señor, por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es el único, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. El que nos salva de nuestro pecado. El que murió en la cruz por nuestras transgresiones, para sanarnos, limpiarnos, para darnos la esperanza de una vida futura. Y todo eso está en nuestra guía, que es la palabra de Dios. Vayamos a Salmo 119, 15, 16. Y dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Así es. La Biblia no sé, es nuestro instructivo. Por medio de ella conocemos la oportunidad de conocer a Jesús más, lo que vino a hacer a enseñarnos del Padre. Porque la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos va guiando. Es el GPS del Señor. Es maravilloso. Por eso debemos de leerla, debemos de escudriñarla, de meditarla, platicarla con el Señor. Porque Él ahí tiene muchas enseñanzas para nosotros. Yo ya la he leído varias veces y vuelvo a leerla y vuelvo a leerla y me sorprende porque me enseña más y más y más. Y es un libro, es palabra viva. Es ríos de agua viva, o sea, ¿cómo decirles? Es esa espada que penetra nuestras coyunturas, nuestros tuétanos y discierne nuestro corazón y nuestra mente. Es una palabra que nos hace pensar, discernir y reflexionar. No nos embota, sino que nos hace reflexionar, pensar, porque al Señor le gusta eso, que pensemos, que reflexionemos, que nos cuestionemos. Por eso es luz, lámpara, lumbrera. Alumbra todo lo que está en oscuridad. Nos hace libres. Bueno, para terminar, hermanitos, en el versículo de Lucas 11:28 nos dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es nuestra acción práctica. Obedezcamos, sometamos nuestra voluntad al Señor, nuestras decisiones, consultemos con Él, nos va a guiar bien. Nos ama tanto que nos quiere bendecir. Y la actividad que les dejo es este pequeño cuestionario. Contéstenlo y mándenmelo por WhatsApp. Está sencillito, es de lo que vimos. Les pido que me lo manden. Y también les pido, por favor, que no se pierdan la bendición de reunirnos en el Zoom, en nuestra reunión
dominical. Es cuán delicioso es estar los hermanos reunidos juntos, hablarnos, resolver dudas, compartir experiencias de lo que hemos aprendido, ¿sí? Es muy hermoso, hermanos. No, esta pandemia no nos aleje, sino todo lo contrario, haga que nos busquemos. Esforcémonos, esforcémonos para vernos, para estar unos con otros y sobre todo orar juntos. Entonces yo los invito a que esté con nosotros este domingo y que también nos compartan lo que el Señor ha hecho en la semana con ustedes y con sus familias. Pues con esto termino y Dios los bendice mucho, Dios los guarde, cuídense, el Señor los ama y los bendiga toda esta semana, los prospere, los guarde en salud, en bienestar y provisión. Y recuerden, esforcémonos para que le pongamos al Señor nuestra voluntad en sus manos, nuestras decisiones y nuestras actividades y le pidamos instrucciones. Dios los guarde.